Muy buenas noches, bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 16 de agosto. Hoy estamos transmitiendo este Facebook Live en una hora que no ha sido la habitual o no es la habitual. Siempre los transmitimos a las 7 de la noche. Hoy estamos arrancando a las 8 de la noche con la intención de que aquellas personas que se conectaron a ver la conferencia de prensa, la explicación, la transmisión del presidente de la República dando un informe sobre sus acciones de estos primeros 100 días de mandato como presidente, dándole tiempo a que estas personas vean esa transmisión que empezó a las 6:30 en Canal 13 y que ha abarcado una buena parte de esta noche desde esa hora. Estamos transmitiendo entonces a las 8 de la noche, dándole chance a las personas que puedan pasarse a esta transmisión que hacemos en vivo hoy martes 16. El tema de fondo que utilizamos para este Facebook Live está relacionado con algunas discusiones que ha habido en los últimos días en relación a el tema de los salarios de profesores de las universidades del Estado, salarios de doctores en la Caja Costarricense del Seguro Social. En fin, el tema de convocatoria de este Facebook Live, el tema de fondo es, ¿deben publicarse o no los salarios de todos los funcionarios públicos en nuestro país? Ese es el tema de fondo para el cual desde ya les estoy invitando. Lo vamos a desarrollar en los últimos 15 minutos de esta transmisión. Desde ya pueden mandar sus comentarios, sus preguntas y trataremos de evacuarlas en ese espacio de 15 minutos. Estamos dejando para el programa A Doble Nudo del jueves entrante a las 5 de la tarde, este programa que produzco desde más o menos desde abril, con Daniel Suchar, todos los jueves a las 5 de la tarde, estamos dejando para ese programa el análisis de los 100 días de la administración del presidente Rodrigo Chávez Robles, como una especie de reacción a la presentación que el presidente está haciendo hoy sobre sus principales logros, pero también metiéndole nosotros nuestro punto de vista, lo que consideramos desaciertos también de la administración del presidente Rodrigo Chávez y obviamente nuestra visión con una cierta carga ideológica sobre lo que consideramos muy bueno del presidente Rodrigo Chávez en estos primeros 100 días. Así que desde ya les invito, próximo jueves, 5 de la tarde, a Doble Nudo, por esta página y también pueden verlo por Televisión Abierta, canal 49.1 y Liberty Digital, canal 549. Y si se lo pierden, lo pueden ver también en el podcast que subimos todos los jueves, una vez concluido el programa, el podcast para que ustedes lo puedan escuchar por Spotify o por Apple Music. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la sección entonces de todo un poco. Tengo varias noticias que quiero compartir con ustedes, noticias que han ocupado cierta relevancia en los medios de comunicación estos últimos días. Empiezo por el tema de el anuncio que hizo el presidente el miércoles pasado de sacar a consulta los decretos de honorarios profesionales de 11 colegios profesionales, de 11 profesiones. Ustedes se acuerdan que en algún momento yo hice un doble nudo con Daniel Suchar sobre el tema de colegios profesionales a propósito de un informe de la Comisión de Promoción de la Competencia sobre el tema, pero también a propósito de lo que la OCDE
ha venido diciendo sobre las reformas pendientes que tiene Costa Rica, y una es la de aumentar la competencia en la venta de servicios profesionales, en el ejercicio de ciertas profesiones. Bueno, hay algunas profesiones cuyos aranceles están fijados por decreto, otras profesiones, estos aranceles están fijados por decisiones de las juntas directivas de los colegios profesionales, debido a que una ley les da ese mandato o esa potestad a las juntas directivas para fijar los honorarios profesionales mínimos que pueden cobrar los agremiados a un determinado colegio. Bueno, en aquellos casos en que los honorarios profesionales son fijados por decreto ejecutivo, básicamente el ministro en este caso, el ministro de Justicia, junto con el presidente de la República, creo que a veces mete también el Ministerio de Economía, ese tipo de decretos están siendo hoy consultados mediante publicación que se hace en la Gaceta, y básicamente con la idea de decirle a la ciudadanía: mire, mi intención como Poder Ejecutivo es eliminar la fijación de honorarios mínimos. Les puedo hablar del gremio profesional del que formo parte, los abogados. Los abogados no podemos cobrar menos de X cantidad de dinero para una autenticación de una firma, no podemos cobrar menos de tal suma para llevar un proceso en un juzgado, menos de tanto para atender una consulta profesional. Los que somos notarios también tenemos una fijación mínima de lo que podemos cobrar por una transacción que se hace ante nosotros, que damos fe pública de ese tipo de acto en el cual comparecen dos personas en algunos casos son dos personas, a veces es una única persona con una declaración unilateral, y los notarios participamos con el propósito de dar fe pública de ese tipo de acto. Bueno, hay fijación de honorarios mínimos por ese tipo de servicios. Y el presidente Chávez ha dicho: vamos a eliminar todas esas fijaciones de honorarios profesionales mediante decretos. Esto, de inmediato yo reaccioné en las redes sociales mías felicitando al presidente por esa decisión, y acompañado eso de un comentario diciendo que la competencia debe ser no solo de bienes, sino también de servicios. El libre comercio de bienes y de servicios, y el libre comercio y la competencia nos benefician a todos los consumidores, y por eso es una extraordinaria política pública y un buen compromiso del presidente con el libre comercio y la libre competencia. Así que yo felicito al presidente por esa iniciativa, felicito al ministro de Economía por esa iniciativa, porque toda esta consulta está siendo preparada desde el Ministerio de Economía. Las críticas no se dejaron esperar, y varios representantes de colegios profesionales salieron al paso a decir: mire, si eso se aprueba, se van a precarizar los servicios profesionales y los profesionales van a ver deteriorados sus ingresos, y va a haber una consecuencia devastadora para estos profesionales, etc. Mire, esto no necesariamente es así. Ya hay muchísimos profesionales que cobran menos de lo que dicen las tablas de honorarios profesionales. Lo cobran por fuera, no hacen factura, buscan diferentes mecanismos. En lugar de cobrar una hora, cobran un cuarto de hora por una atención a un cliente. Entonces, hay maneras en las que los colegas abogados, pero también los otros profesionales en arquitectura, en ingeniería, en topografía, en geología, contadores, etcétera, buscan la manera de ponerse de acuerdo con sus clientes. Así que enhorabuena que el gobierno esté impulsando esta medida. Esta medida traerá como consecuencia que la persecución que se hace contra un profesional liberal por cobrar menos de lo que establece una tabla jamás podría ser considerado una violación a su código de ética. Violación al código de ética sería que una persona estafe a un cliente, que una persona desde ese punto de vista resquebraje la estructura de valores en la sociedad. Jamás cobrar menos de lo que una tabla dice podría y debería ser considerada una falta ética. Así que bienvenida a la competencia en servicios profesionales, y nada más esperamos que se termine de cumplir el plazo que se requiere para que el decreto
es que ya nos dijo el presidente que iba a emitir, se emita y entre a regir. Muy probablemente colegios profesionales vayan a recurrir esa decisión y ese decreto donde se eliminan los honorarios profesionales, perdón, la fijación mínima de honorarios profesionales. Ya había sucedido en el año 2000 algo parecido, pero yo espero que en esta oportunidad, con una integración diferente de la Sala Constitucional, el tema pueda pasar el tamiz constitucional. En todo caso, si la Sala considera que eso es inconstitucional, es muy sencillo resolverlo. Nada más baje, presidente, la tarifa mínima a 10,000 colones la hora y ya está. Con eso se resuelve el problema. Elimine todas las demás tipos de servicios que brinda un profesional, diciendo que el profesional debería ganarse un porcentaje de X, Y y Z. Establezca un salario, un monto mínimo por honorarios profesionales de 10,000 colones la hora, por poner un ejemplo y por poner una suma, y con eso se resuelve el tema. A partir de ahí para arriba, los profesionales pueden cobrar lo que quieran, siempre y cuando su cliente esté dispuesto a pagárselos. Esa es la primera noticia. Segunda noticia. Esta es una excelente noticia, la que voy a compartir con ustedes como segunda nota. El miércoles pasado también, el gobierno tomó la decisión de levantar el estado de emergencia producto de la pandemia. Es una extraordinaria noticia porque ya nos acerca a una situación de absoluta normalidad y que muchas de las normas que se aprobaron desde el año 2020, principios del 2020, muchas de esas normas estaban sustentadas en un estado de emergencia, que porque había estado de emergencia, entonces se valía hacer X, Y, Z e imponer un montón de restricciones a las libertades fundamentales, y imponerle mascarilla a la gente, obligarles a vacunarse, inclusive abrirles expediente a funcionarios públicos que no quisieran vacunarse para despedirlos, darle la posibilidad a los patronos para que puedan despedir a sus colaboradores si no se vacunaban, etcétera. Bueno, y esas facultades exorbitantes que además acumuló y asimiló o detentó durante mucho tiempo el Ministerio de Salud, haciendo cierres de establecimientos mercantiles a como le diera la gana, siendo absolutamente discrecional en relación a cuáles se cerraban o qué áreas se cerraban, cerrando playas, parques, etcétera. Todo eso fue amparado en ese estado de emergencia que se prestó para todo tipo de abusos de la administración pasada. Así que nuevamente una felicitación al presidente Rodrigo Chávez por tomar la decisión de eliminar ese estado de emergencia. Está en deuda, eso sí, el presidente Rodrigo Chávez con la derogatoria de los decretos que aprobó Carlos Alvarado para obligar la vacunación de todos los funcionarios públicos y abrir las puertas al sector privado, patronos del sector privado, a despedir sus colaboradores si estos no se vacunan. Y todos estos despedidos sin responsabilidad patronal. Esa parte está en deuda, sobre este tema está en deuda el presidente Rodrigo Chávez. Yo espero que así como está eliminando la declaratoria de emergencia nacional, yo espero también que elimine esos decretos ejecutivos o los modifique de tal manera que elimine la obligatoriedad de la vacunación para los funcionarios públicos y que elimine, eso sí, de un solo tajo, que elimine la posibilidad a los patronos de despedir a sus colaboradores sin responsabilidad patronal si estos no se vacunan. Otra noticia y otra muy buena noticia, también producto de la conferencia de prensa del presidente del miércoles pasado, y es la solicitud o la instrucción que le da al ministro de Comercio Exterior para que inicie formalmente el proceso para ingresar Costa Rica a la Alianza Transpacífica. Hay un tratado que han suscrito países que comparten frente al Océano Pacífico, tanto del lado de América como del lado de Asia. Del lado de América forma parte de este tratado de Transpacífico, forma parte Chile, Perú, México y también Canadá. Todos estos de países de América, con todos ellos tenemos tratados de libre comercio, dicho sea de paso. Y además con la Alianza para el Pacífico estamos profundizando nuestro libre comercio con México, con Chile y con Perú.
también Colombia, pero Colombia no forma parte de la Alianza Transpacífico. Y del lado de Asia, hay países, Asia y Oceanía, hay países tan importantes como Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Japón, Singapur. Bueno, todos esos países forman parte de esta alianza o este tratado de Transpacífico. Y con eso tendríamos acceso desde Costa Rica, los productores costarricenses, a un mercado de 500 millones de consumidores. Vean ustedes el tamaño de ese mercado para que un país con 5 millones de habitantes y donde productores dentro de este país puedan producir para colocar su producto, no solo en los países de América Latina donde se tiene tratados de libre comercio y como en Estados Unidos también que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, sino que también tenemos tratados de libre comercio con países del Caribe, con Europa, pero también con estos otros países asiáticos y de Oceanía que nos abre un montón de oportunidades para traer más inversión a Costa Rica, porque nuevamente, si desde Costa Rica se puede producir para satisfacer necesidades de consumo de todos esos mercados, pues más empresas estarán dispuestas a establecerse en Costa Rica. Así que en buena hora, y eso significa más empleo para Costa Rica, para los costarricenses. Si hay más empleo va a haber menos pobreza, pero al mismo tiempo abre las puertas para que los consumidores nos veamos beneficiados de las importaciones que se puedan hacer desde esos países, de aquellos productos que fueron elaborados teniendo economías de escala muy amplias, teniendo ventajas comparativas extraordinarias que hacen que esos productos, aún pagando los fletes correspondientes, nos salgan mucho más baratos a los consumidores. Y si como consumidores nos queda más plata en el bolsillo, vamos a ser consumidores que vamos a ser más ricos, si se quiere, o menos pobres, con mayor capacidad de compra para poder comprar más bienes y servicios y satisfacer nuestras necesidades. Así que es una muy buena noticia para consumidores y muy buena noticia para los inversionistas, para los productores y también potencialmente para atraer más inversión hacia nuestro país. Una cuarta noticia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con otra noticia generada ese miércoles de la semana pasada en la conferencia de prensa de los miércoles del presidente de la República. Esta noticia está referida a la orden, al decreto que firma el presidente de la República junto con la ministra de Salud para permitir la importación paralela de medicamentos. Bueno, ¿esto qué significa? Algo muy sencillo. Si ya usted tiene un medicamento que está inscrito en Costa Rica, alguien llegó y lo inscribió ante el Ministerio de Salud, o sea, tiene registro sanitario para poder comercializarse en el país, ese producto puede ser importado por cualquier persona. Anteriormente solo lo podía comercializar, lo podía importar el que tenía el registro sanitario. Al abrirse la posibilidad a que usted allá en su casa, usted no lo inscribió, pero usted ve una oportunidad de comprar ese producto en otro mercado donde las farmacéuticas hacen discriminación, venden los mismos productos con diferentes precios en diferentes mercados dependiendo de la renta de ese país. Si es un país con renta baja, vende un medicamento a un precio más bajo que un país que tiene renta media como Costa Rica. Entonces usted puede comprar medicamentos en ese país de renta baja y traerlos a Costa Rica para luego distribuirlos a través de la red de comercialización. Entonces, esto abre las puertas para que a mediano plazo baje el precio de los medicamentos. Esto es una extraordinaria noticia. Es profundizar la competencia en una actividad económica como esta, en un producto muy importante como es el producto de los medicamentos para la salud de los costarricenses. Así que es otra muy buena noticia, muy alineada con el tema de aumentar la competencia, porque entre más competencia, mejor vamos a estar los consumidores. Otra noticia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la decisión, esta es una noticia del jueves pasado, con la decisión del presidente de la República de darle el voto al candidato de Nicaragua para la Secretaría General del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Esa votación
el presidente Chávez, acompañado por el canciller de la República, Arnoldo André, respaldando al candidato de Nicaragua, lo que hace es ponerle un punto final a esa situación que se vivió durante varios meses, muchos meses, es más, casi un año, de tener un SICA sin secretario general. Y al no tener secretario general, habían una gran cantidad de dineros, un poco más de 150 millones de dólares de dinero, destinado a la producto de la cooperación internacional, destinado al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de estos países de Centroamérica y de básicamente apoyar política pública en los 5 países de Centroamérica. El nombrar el secretario general lo que hace es activar la posibilidad de acceder a esos fondos. Eso por un lado. Por otro lado, porque han surgido un montón de críticas. Para empezar, los expresidentes de la República han dicho que es una barbaridad que Costa Rica claudicó en el tema de la defensa de los derechos humanos y más dándonos cuenta o sabiendo nosotros lo que está pasando en Nicaragua con esa ofensiva espantosa de Daniel Ortega contra los derechos humanos de una gran cantidad de personas. Tiene cientos de presos políticos, pero además la ha cometido ahora contra la Iglesia Católica, la ha cometido contra dirigentes empresariales, dirigentes sindicales. En fin, en estos momentos se vive una situación de terror en Nicaragua, nuestro país vecino del norte, donde tenemos inclusive bajo ese régimen de terror un empobrecimiento también de la población nicaragüense que está afectando los flujos migratorios en Costa Rica porque tenemos una mayor afluencia de nicaragüenses que están viniendo, algunos por pobreza extrema, otros están viniendo a refugiarse en nuestro país ante esa acometida autoritaria del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo y bueno, sus hijos y su familia, en fin, todo el régimen. Bueno, se ha criticado mucho a Rodrigo Chávez y a Arnoldo André por tomar esa decisión, porque de alguna manera dicen, bueno, se está dando un espaldarazo a eso. Y nada más alejado de esa realidad, inclusive en una publicación que hace Arnoldo André, canciller de la República, dice, nosotros seguiremos levantando la voz en contra de la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Esto no tiene que ver con eso tiene que ver con un acuerdo que se tomó ya en el 2013 y luego en el 2017 en el marco del mercado común centroamericano y todo este sistema de integración económica centroamericana de que las presidencias del SICA se iban a alternar, ahora le corresponde el turno del 2021 a 2025 a Nicaragua y por lo tanto lo que correspondía era ver si había satisfacción con el candidato propuesto por Nicaragua. Nicaragua envió una terna a los cancilleres de los países centroamericanos que fue rechazada prácticamente por unanimidad y un tiempo después los países centroamericanos designan creo que fue el canciller guatemalteco para que fuera a hablar con la gente, con el gobierno de Nicaragua y les convenciera de presentar otra terna. El gobierno de Nicaragua presenta una nueva terna y en esa terna viene una persona que finalmente consigue el beneplácito de los cancilleres de todos los países y excepto Costa Rica. Costa Rica se quedó para el puro final y al puro final el canciller, el presidente de la República dice, nosotros también avalamos ese nombramiento. Es una persona que le genera confianza a los otros países de Centroamérica. Ya estuvo en un puesto de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana durante muchísimo tiempo, conoce el sistema ese sistema de integración centroamericano, así que este funcionario lo vamos a respaldar, dice el gobierno de la República, y yo desde esta trinchera estoy totalmente de acuerdo. Pero voy a agregar un tema adicional al que ellos mencionan de tener acceso a esos 154 millones de dólares de contribuciones que hay o de apoyo que hay de diferentes organismos hacia los países de la región. Hay otro que tiene que ver con Realpolitik y la política real. Ese Realpolitik significa que hay una gran cantidad de productores costarricenses que colocan sus productos en Guatemala, Honduras y El Salvador, pasando por Nicaragua. Nicaragua es ruta de tránsito de una gran cantidad de mercancías costarricenses. Nicaragua es destino también de una gran cantidad de productos costarricenses. El llegar y afectar aún más las relaciones que tenemos con Nicaragua podría poner en peligro
ese tránsito de mercancías hacia los países del norte, podría poner en peligro también el trasiego de electricidad a través de la red que nos conecta a todos los países centroamericanos, y nosotros no podemos darnos ese lujo. Así que sin dejar de levantar la voz ante lo que está mal en Nicaragua, aquí por asunto de Realpolitik y por ese acuerdo que han tomado los países de la región, pues se respaldó al candidato de Nicaragua para ese puesto. Sí, nosotros debemos más bien intensificar el tono de nuestra voz, o sea, elevar el tono de nuestra voz ante la violación de derechos humanos que se está viviendo en el país vecino nuestro del norte. Lo que se está viviendo ya es absolutamente inaceptable y la comunidad democrática mundial no debiera quedarse callado. Y nosotros como vecinos, mucho menos. Tenemos que levantar la voz un día sí y el otro también en contra de la dictadura de la pareja Ortega Murillo. Una sexta noticia que quiero compartir con ustedes en esta sección de Todo un Poco es el recorte pretendido del gobierno de la República, de la ministra de Educación, de 128 mil millones de colones del Fondo Especial de la Educación Superior. El anuncio que hizo el fin de semana pasado la ministra diciendo cuál es su intención, creo que fue el jueves, viernes pasado, y el fin de semana hubo un montón de discusiones alrededor de este tema. Dice, mire, el Fondo Especial de la Educación Superior, que se nutre de una transferencia que sale del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, están recibiendo una suma exorbitante de dinero. No estamos en condición de sostener esa inversión para el año entrante o ese gasto para el año entrante, los montos en que se les ha venido transfiriendo, y entonces hay que hacer un recorte. Y el recorte que plantea la ministra de Educación inicialmente fue de 128 mil millones de colones. La ministra hace también saca una cadena de televisión donde informa cuál es la pretensión del Ministerio de Educación Pública en relación con el uso de ese dinero por parte de las universidades del Estado, y donde establece varias premisas. Una es, debe sumarse a la Universidad Técnica Nacional dentro del Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior, el FES. Le hace una llamada a los rectores para que racionalicen su gasto, porque dice, mire, hay mucho dinero que se está pagando en pluses salariales, en consultorías, en un montón de rubros que no se justifican y que no dan tampoco mucho rédito. Si ustedes investigan, díganos cuál es el producto de esa investigación, cuál ha sido el aporte a la sociedad costarricense de esas investigaciones con la cantidad de miles de millones de colones que se ha gastado en ese tema. Inviertan más en carreras técnicas, y en carreras que tengan que ver con matemáticas, ingenierías, las carreras denominadas STEM, con ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías. Todo ese tipo de materias son las materias que tienen hoy mayor salida en el mercado laboral, así que inviertan los recursos en formar profesionales en esas materias. Todo eso que está diciendo la ministra de Educación es correcto, eso es lo que deberían hacer las universidades. Bueno, en ese pulso, pareciera que ganaron el pulso los rectores y las universidades de las universidades del Estado, que básicamente tiraron a los muchachos de las universidades a la calle para hacer una gran manifestación el día de hoy. Y llegó una buena cantidad de personas en esta manifestación a Casa Presidencial demandando que no se tocara el FES. El discurso de las personas al frente de estas manifestaciones, especialmente motivados por los rectores de las universidades, cuerpo administrativo, los consejos universitarios, es, mire, si usted me recorta FES, va a haber una reducción en las becas. Y entonces los muchachos que hoy tienen un tipo de beca para sus estudios superiores, sienten que esto les va a afectar y se tiraron a la calle para proteger la beca que están recibiendo. Para nada, los muchachos está levantando la voz en relación con los despilfarros que se dan en las universidades del Estado. De hecho, inclusive, creo que la única federación de estudiantes que ha levantado la voz sobre ese tema ha sido la Federación del Tecnológico de Costa Rica.
y demandando una redistribución del FES porque están conscientes de que el tecnológico es el centro de estudios superiores estatal que más carreras brinda y más cupos tiene en estas carreras STEM, en ciencia, en tecnología, en ingenierías, en matemáticas, todo ese tipo, informática, todo ese tipo de materias. Es el tecnológico el que lleva el liderazgo de todas las universidades del Estado y entonces con toda razón estos muchachos están diciendo redistribuyamos el FES, denle más recursos al tecnológico para que el tecnológico pueda abrir más cupos en esas materias que dicho sea de paso, estas personas todas salen directamente a insertarse en el mercado laboral. Así que, bueno, se dio la manifestación del día de hoy y ya el gobierno echó para atrás. Y dice, bueno, no, ¿saben qué, señores de las universidades? No vamos a tocar el FES. Voy a esperar mañana a leer un poquito más de los entretelones de esta decisión del gobierno. Tengo entendido que mañana van a tener una reunión de seguimiento en estas negociaciones que está teniendo la Comisión de Enlace con los rectores de las universidades del Estado, con el propósito de determinar si la incorporan o no en el año entrante en esa transferencia la inflación proyectada. La decisión del gobierno hoy es, se mantiene la transferencia tal y como está hoy en el presupuesto que se está ejecutando en estos momentos del 2022. Para el 2023 va a ser el mismo presupuesto y va a estar, queda así, un signo de interrogación, si va a haber algún ajuste por concepto de inflación para el año entrante. Y también en otro gran signo de interrogación, queda así, en el monto del FES van a incorporar el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional, en cuyo caso, si se incorpora el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional, si eso va a salir, ese presupuesto, de ese monto que se le va a transferir al Fondo Especial de la Educación Superior sin tocarlo, o si ese monto va a incrementar el FES, eso es lo que se transfiere el año entrante de las 5 universidades del Estado, más el porcentaje de inflación que finalmente se reconozca. O acordémonos en todo caso que esto es una autorización de gasto. Puede ser que el año entrante el gobierno de la República decida no transferirle la totalidad de lo que está presupuestado. Esa es una posibilidad que todavía tiene a su alcance el Ministerio de Educación, ejerciendo alguna presión adicional para que las universidades reduzcan el gasto, porque indudablemente las universidades del Estado y especialmente la Universidad de Costa Rica gasta a manos llenas como si estas universidades estuvieran todas domiciliadas en Dubái o en algún país petrolero. Esto es algo que es inaceptable lo que está pasando, porque mientras las universidades viven en esa opulencia, tenemos el sistema público de educación a nivel de escuelas y colegios hecho trizas, donde hay una gran cantidad, cientos de escuelas que tienen orden sanitaria de cierre, donde hay contaminación sónica, donde los docentes no tienen la preparación que se requiere, no hay herramientas metodológicas ni pedagógicas adecuadas para poder transmitir conocimientos a esos niveles. En fin, la educación básica, la de escuela y colegio, está haciendo aguas por todo lado, mientras la educación universitaria vive una realidad alterna, diferente, donde la plata sobra y se gasta a manos llenas. Eso no puede seguir siendo así. Dos noticias más antes de entrar al tema de fondo. El ministro del MOP dice que no se va a meter a cazar brujas, refiriéndose a las plataformas tecnológicas. Esto no lo voy a convertir en una cacería de brujas, no me voy a montar unos operativos para perseguir a todas las personas que hoy se ganan la vida, se ganan su sustento mediante la venta de servicios con su carrito a quienes desean transportarse de un lugar a otro. Hoy las plataformas tecnológicas tipo Uber, tipo Didi, tipo Bit y InDriver y otras que existen nos permiten a los que necesitamos transportarnos a algún lado, nos permiten ubicar muy rápidamente un vehículo que nos llega a buscar en el lugar donde nosotros lo solicitamos, de ahí nos llevan por una suma determinada al lugar de destino y esa suma que nos cobran es una suma más barata que si tomáramos un taxi oficial. Es un servicio de transporte
más seguro porque sabemos el nombre del conductor, sabemos la placa del vehículo en que nos están transportando, queda un registro de toda esa transacción y esa relación entre el conductor y el usuario del servicio, a tal punto que muchísimas personas hoy han dejado de viajar en autobús, otros han dejado de utilizar su vehículo porque están encontrando en esta manera de transportarse una forma muy efectiva y muy eficiente de hacerlo. Bueno, en lugar de perseguir a esas personas que no le están haciendo daño a nadie, el ministro dice, vamos a ver cómo formalizamos a todas estas personas que hoy están ganándose la vida en un estado de zozobra, porque no sabe si el ministro de turno va a llegar y ordenar a la policía de tránsito a empezar a hacer barridas, a bajar placas, a meter multas, y multas que inclusive en algunos casos la tramitan vía ARECEP y es una multa de casi 5 millones de colones. O sea, las personas pierden prácticamente su vehículo con ese tipo de sanciones. Así que en buena hora que el ministro Luis Amador, ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha decidido no utilizar los recursos humanos escasos que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el Consejo de Seguridad Vial y en la Policía de Tránsito, no utilizar a esas personas para ir a perseguir a personas que no le están violando derechos a nadie. Y la última noticia que tengo para compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con una reducción, con la reducción del monto que se cobra por revisión técnica vehicular. Bueno, ustedes saben que ahora a mediados de julio, creo que a mediados de julio quedó en suspenso la revisión técnica vehicular después de 20 años de tener a la empresa Riteve haciendo la revisión técnica vehicular. Se quedó el gobierno sin prestador de ese servicio. Y ahora están en esa discusión sobre si adjudican a una empresa para que se haga cargo de la revisión técnica vehicular por un par de años. Es una especie de adjudicación o contrato en precario, que es durante un plazo máximo de 2 años, para que luego se le pueda adjudicar la revisión técnica vehicular a una empresa nacional o extranjera o a varias empresas, dependiendo de cómo se estructure el cartel, para brindar ese servicio, cobrando mucho menos de lo que ha venido cobrando Riteve hasta la fecha. ARECEP acaba de anunciar que la tarifa que debe cobrarse por la revisión técnica vehicular a partir de ahora es una tarifa de más o menos un 50% menos, o sea, la mitad del precio que se venía pagando, la mitad del precio. Eso es lo que dijo ARECEP. Y la razón es muy sencilla, no es porque el presidente lo haya ordenado, porque el ministro de Obras Públicas y Transporte lo haya ordenado, es porque ya el concesionario, que era Riteve, el concesionario recuperó su inversión y al finalizar el contrato de concesión, tuvieron que devolverle al Estado o entregarle al Estado todas las propiedades y todos los equipos que ahora son del Estado. Entonces, el nuevo operador no tiene que comprar terrenos, el nuevo operador no tiene que construir los edificios donde opera cada una de las subsidiarias o las empresas, de los locales donde opera Riteve. Tampoco tiene que comprar el equipo. Lo único que tiene que hacer, el único gasto en el que tiene que incurrir es en el mantenimiento de los equipos y también pensando en una depreciación de equipo. Habría que meterle ese costo, que el equipo es del Estado, pero entonces tendrían que meterle ese costo, pero la depreciación, el costo de depreciación iría para el Estado, porque es el Estado el dueño del equipo, para hacer la sustitución cuando corresponda. Pero en la operación, el nuevo operador no puede llegar y alegar, sí, yo voy a cobrar una suma de dinero para recuperar el monto, la inversión de los terrenos y los edificios y cada una de las estaciones de Riteve a lo largo y ancho del país. Ya esa inversión ya se hizo y ya lo recuperaron con lo que nos cobraron a todos los dueños de vehículos durante 20 años. Entonces, resumiendo esta parte, muy buena noticia para todos los dueños de vehículos. Va a haber una reducción del 50% en el monto que vamos a tener que pagar de revisión técnica vehicular. ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? En el momento en que se adjudique a ese operador que durante los siguientes 2 años se va a encargar de la revisión técnica vehicular, mientras se adjudica a uno o varios concesionarios ese servicio público.
Bueno, con este mensaje terminamos la sección de todo un poco y vamos al último segmento del programa del día de hoy, siendo este último segmento el tema de fondo. El tema con el que convocamos este Facebook Live. Y nuevamente hago aquí meto un paréntesis. El análisis de los 100 días, los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Chávez, no lo estamos haciendo hoy, no lo estoy haciendo yo acá en este Facebook Live. Les estoy invitando a ustedes a que no se pierdan a doble nudo el próximo jueves, 5 de la tarde. Y si no lo puede ver a las 5 de la tarde, lo puede ver posteriormente porque queda subido en la página de Daniel Suchar, en la página oficial mía, en esta página, en la página de A Doble Nudo, y también si se le complica verlo por nuestras páginas de Facebook, también lo puede escuchar a través del podcast nuestro en Spotify y en Apple Music. Y también lo puede ver por televisión abierta, canal 49.1 y Liberty Digital, canal 549, el mismo jueves a las 5 de la tarde y se retransmite el sábado y el domingo a las 7 de la noche por esos canales. Entonces eso es como una pausa comercial que estoy haciendo en este tema de fondo, invitándoles a ustedes a ver el análisis que hacemos nosotros sobre los primeros 100 días del gobierno de Rodrigo Chávez, lo bueno, lo malo y lo feo de su administración. El tema de fondo de hoy, deben publicarse los salarios de todos los funcionarios públicos en Costa Rica. Y utilicé ese tema para convocarles a ustedes porque en estos días se ha dado una discusión, primero en torno al Fondo Especial de la Educación Superior, diciendo muchas personas, vean, es que las personas en las universidades ganan una barbaridad, ganan muchísimo, son planillas muy grandes, etc. Bueno, quien empezó a brindar esa información y que todavía circula por todo lado, fui yo, precisamente en el año 2014, 2015, 2016. En esos años, cuando fui diputado, yo fui diputado 2014-2018, di a conocer los salarios públicos de todos los funcionarios públicos. Pero uno de los entes públicos con los que empecé fueron las universidades del Estado, precisamente en el segundo semestre del año 2014. Ahí di a conocer los salarios de la Universidad de Costa Rica con el detalle de la categoría salarial de cada quien, el salario promedio del último año, y ahí muchísima gente se le paró el pelo. Jamás imaginaban lo que en aquel momento yo estaba dando a conocer. Bueno, esa información se ha mantenido a lo largo del tiempo, la gente sigue recordando lo que fueron aquellas publicaciones, y yo hace poco también en esta página, la página de Facebook oficial mía, publiqué la lista de salarios recientes, el salario promedio del año pasado, del 2021. Lo que pasa es que CICER en esta oportunidad no me dio la categoría salarial. Están los nombres de todos los funcionarios de las universidades, está el monto de salario bruto que reciben, su cédula de identidad, pero en la universidad en la que trabajan, pero no me pasaron la categoría salarial. Estoy pidiendo a la CICER que me pase esa información para consolidarla con la base de datos que yo vengo construyendo desde el año 2014, que tengo el registro de todos los salarios de los funcionarios públicos. Bueno, entonces les decía, se empezó a dar una discusión sobre si se está pagando o no se está pagando mucho. Personas del tecnológico dicen, no, en el tecnológico no se paga tanto como en las otras universidades. En la universidad donde verdaderamente abusan es en la Universidad de Costa Rica. O sea, ustedes han presenciado una discusión que se da en torno a los salarios de funcionarios públicos vinculados a las universidades del Estado a propósito de la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior. Pero también esta semana trascendió que el presidente de la República, haciendo una crítica a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, también señaló que los funcionarios de la Caja ganan mucho dinero
y que hay unos médicos que están ganando un dineral, muchísimos millones de colones al mes. Bueno, salió creo que fueron sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social desmintiendo al presidente de la República, diciendo: presidente, usted está divulgando información equivocada, usted está, no lo dijeron así abiertamente, pero le insinuaron, usted está mintiendo, no es así como se puede construir un entorno para discutir el tema de los salarios en el sector público. No es mintiendo, no es exagerando, no es dando información que no es correcta. Yo tengo también los salarios en la Caja Costarricense del Seguro Social. Hice un tweet recientemente, pero igual CICERE no me dio la categoría salarial de cada uno. Pero puse un tweet en la red social de Twitter, y lo pueden buscar allá, pero también creo que hice una copia de ese. Yo creo que no lo puse en Facebook, pero lo pueden buscar en Twitter. Puse la cantidad de funcionarios que ganan más de 5 millones de colones, y puse 5 millones porque más o menos es el salario del presidente. Entonces, la cantidad de funcionarios que están en una categoría salarial superior a la del presidente de la República, la cantidad de funcionarios que están ganando entre 4 y 5 millones de colones. 4 es el salario bruto de un diputado, por ejemplo, 4 millones y un restito. Y también puse la categoría salarial de 3 a 4 millones, que es lo que ganan más o menos los ministros. Entonces aparecen las cientos de personas, cientos de funcionarios públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social que están en esas 3 categorías salariales. Bueno, y eso me llevó al tema de fondo. Deberían publicarse los salarios. ¿Saben ustedes cómo funcionan otros países en materia de rendición de cuentas y transparencia en el uso de fondos públicos? Les cuento. Los países más comprometidos con la transparencia, con la rendición de cuentas, en manejo de fondos públicos, publican todos los meses cuánto le pagan a cada uno de todos los funcionarios públicos. Y usted ve el registro del monto total que reciben, salario bruto, ven el nombre de la persona, su identificación y la categoría salarial y la entidad en la cual trabajan. Y cualquier persona puede revisar cuánto es lo que gana cada quien, porque son fondos públicos. Este tema no es menor, son fondos públicos. Me acuerdo cuando yo presenté estas acciones de inconstitucionalidad, cuando yo presenté estos salarios, me metieron varios recursos de amparo, que los resolvió la Sala Constitucional. Creo que fueron unos 13 recursos de amparo que me metieron funcionarios del ICE, de Recope, de Habdeba, de la Universidad de Costa Rica, en fin, de varias entidades públicas me metieron recursos de amparo porque decían que la información del salario bruto de los funcionarios públicos era información privada y que eso está cubierto por el artículo 24 de la Constitución, la intimidad que hay, el secreto que hay, la privacidad que hay de cierta información sensible de las personas, y que esta debiera estar cubierto por ese artículo 24 de la Constitución. Bueno, yo alegué en aquellos amparos que estamos hablando de fondos públicos y que tratándose de fondos públicos hay otros principios que están en la misma Constitución, que es el principio de rendición de cuentas y transparencia en el uso de fondos públicos, que tiene primacía sobre ese otro principio del derecho a la intimidad. Y así lo resolvió la Sala. La Sala Constitucional me dio la razón. Una votación, si mal no me acuerdo, fue 6-1, diciendo que esa información es información pública. La Agencia Protectora de Datos también me dio la razón cuando yo planteé que era información pública. Así que entonces ya el tema está dilucidado por Sala Constitucional y está dilucidado por la Agencia Protectora de Datos. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué el presidente de la República no ordena que se publiquen todos los salarios? Si está comprometido con la transparencia, debería ordenarle al ministro de Hacienda que así como remiten a CICER, el Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja, toda la información de todos los empleados del gobierno central, bueno, que por lo menos lo que controla el Poder Ejecutivo, todo lo que es, Poder Ejecutivo, todos esos, los ministerios, todo lo que son ministerios, Casa Presidencial, todo eso debería estarse reportando o subirse esa información. Se manda a CICER y se sube a una página que puede estar en el Ministerio de Planificación, puede hablarse con la Contraloría para que en el sitio de la Contraloría haya un sitio donde se pueda depositar esa información y pueda ser asequible muy fácilmente para quien quiera hacer una revisión de esa información. Y luego hace lo mismo con la Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, la única entidad pública
que publica los salarios, por lo menos así era hasta hace poco tiempo, publica los salarios, y esto no lo verifiqué para decirles esto, pero hasta hace poco era así, la Asamblea Legislativa publica los salarios de todos los funcionarios, los 1000 funcionarios públicos. Es la entidad, desde ese punto de vista, más transparente de todas. Así era cuando estaba Rafael, cuando yo fui diputado en el 2016. En el 2016 se tomó la decisión de que a partir de ahí la Asamblea Legislativa iba a publicar todos los meses cuánto es lo que le paga a cada uno de los funcionarios. Yo no he verificado si esto sigue siendo así, ojalá siga siendo así, pero eso que hizo la Asamblea Legislativa en aquel momento es lo que tienen que hacer todas las entidades, ya sea lo suben en su propia página o se consolida en una sola página salarios públicos y ahí en Casa Presidencial o en el Ministerio de Planificación o en la Contraloría, ahí se tiene la información para que cada quien haga las investigaciones del caso de lo que ganan cada uno de los funcionarios públicos. Y en materia de instituciones autónomas, debería generarse la directriz también a todas las instituciones autónomas para que hagan lo propio. Y así se tiene todo el gobierno, se le hace una excitativa a las municipalidades para que también hagan lo propio. Cuando uno empieza a hacerlo y otro, la presión para que los diferentes entes públicos terminen haciendo lo mismo se vuelve en algo muy fuerte. Eventualmente los diputados podrían aprobar una ley para obligar ahora sí a todos los entes públicos a publicar cuánto se gana cada uno de los funcionarios públicos en cada una de estas dependencias. Esto es algo relativamente sencillo de resolver. Hay otro beneficio que tiene que ver con más allá de la rendición de cuentas y de la transparencia en uso de fondos públicos, y es que se va a poder hacer control a lo interno de cada institución, de cada ente público. Y me explico. Hay entidades como el Ministerio de Educación Pública que tiene más de 90,000 funcionarios. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene casi 65,000 funcionarios. Y así la Asamblea Legislativa tiene como 1,000. Y así usted métale. El MOP debe tener entre el MOP y los consejos deben andar como unos 6,000, 7,000 funcionarios. Seguridad Pública debe andar en unos 16,000 funcionarios. Y así podemos ir entidad por entidad viendo la cantidad de funcionarios que tiene cada quien. La Municipalidad de San José debe tener como unos 4,000, 5,000 funcionarios. Bueno, ¿qué tal si el jefe de recursos humanos de uno de estos entes públicos se pone de acuerdo con algunas personas por allá y decide incorporar en la planilla a más personas de la cuenta? Y los jerarcas nunca se dieron cuenta. Eso entró por recursos humanos, alguien más estuvo coludido en esa decisión y entraron en planilla ciertas personas que nadie las conoce, están asignadas a un departamento, nunca llegan al departamento porque nadie las conoce y están recibiendo su salario. ¿Cómo sabemos nosotros que algo así no está sucediendo en diferentes entidades públicas? Qué interesante sería, por ejemplo, para algunos funcionarios públicos saber que un colega está en una categoría salarial donde está ganando muchísimo más que estas otras personas que están trabajando en el mismo departamento, pero tienen una categoría salarial diferente. ¿A qué le pagan muchísimo más, con menos responsabilidades, tal vez? Entonces, empieza a darse un control, no solo de la ciudadanía, empieza a darse un control de los trabajadores sobre sus colegas trabajadores, para ver si efectivamente hay alguien, si la gente está trabajando lo que tiene que trabajar, si está ganando lo que tiene que ganar, la moralidad de las transferencias que se están haciendo de dinero por esos conceptos. Ahí también se van a visibilizar los pluses salariales. Entonces, con esa información, ¿saben qué? Utilizando esa pregunta del presidente, ¿saben qué? Con esa información, el pobrecito, ciertos funcionarios públicos va desapareciendo a decir, qué bárbaros más aprovechados, ¿cómo se les ocurre? Y quieren más plata, pero están dementes. Más bien hay que ver de qué manera se racionalizan esos pluses salariales. Entonces, el explicitar cuánto gana cada una de las personas en cada una de las diferentes categorías salariales nos va a permitir entender la dimensión del problema tan serio en el que estamos en remuneraciones en el sector público, tanto en tamaño de la planilla como en el monto de las remuneraciones y los pluses salariales. Y eso nos va a acercar más a reformas que se requiere hacer. ¿Reformas como cuáles? Eliminar el pago de dedicación exclusiva, por ejemplo, o presionar para cerrar algunos programas, algunas dependencias, y entonces racionalizar el monto, el tamaño de la planilla, reducir la planilla. Anualidades, terminar de controlar de que a nadie más se le dé una anualidad, empezar a presionar por ya sea el impuesto sobre la renta en el salario escolar o por la eliminación del salario escolar, que es algo que yo he impulsado durante muchísimo tiempo. Bueno,
como les digo, el tener acceso a esa información permite presionar para que se den los cambios necesarios en este rubro, que es el rubro más importante de gasto público en nuestro país. Aparte del tema de intereses de la deuda pública, que eso ya hemos mencionado en otros programas, ¿cómo podemos hacerlo? Vendiendo activos, condonando deudas, explotando recursos naturales. Con eso podemos hacer muchísimo en el tema de manejo de la deuda para reducir el gasto público por concepto de pago de intereses. Pero el otro gran rubro definitivamente es el monto de planilla, el tamaño de la planilla y las retribuciones y honorarios, salarios que se pagan por ese concepto. Bueno, teniendo acceso a esta información, nos va a ser mucho más fácil meterle el diente de una vez y por todas a este gasto público que está absolutamente desbordado y que es inmanejable. Esto es una gran bola de nieve, cada vez se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Si esto no lo paramos ahora, nos revienta en la cara la jarana, nos sale la jarana en la cara, la bola de nieve revienta nuestra institucionalidad, nos puede llevar a la quiebra como país. Por eso esto hay que resolverlo o sí en el menor plazo posible. Los dejo con esa reflexión. Háganos sus comentarios. Hoy tenemos que terminar el programa antes, entonces no voy a poder recoger los comentarios y las preguntas de ustedes, pero esos comentarios y preguntas que ustedes consignen acá, vamos a responderlos en el próximo Facebook Live dentro de una semana, si Dios quiere. Con esto me despido, deseándoles a ustedes una linda semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en el horario habitual, 7 de la noche, después de este cambio de horario que hicimos para el Facebook Live de hoy, martes 16 de agosto. Hasta luego.